Buenas tardes a todos. Soy Carlos Lema, catedrático de la Universidad Complutense, que esta tarde participo en esta, vamos a utilizar el término ya extranjero, adoptado en España, webinar, con doña Raquel San Pedro Calle. Ella va a ser la protagonista, yo simplemente en términos políticos, pues el telonero para introducir y luego para clausurar alguna mínima intervención tendré. Y vamos a dedicar esta sesión a la modificación de la ley de patentes. Como ustedes saben, la ley de patentes de 2015, que entró en vigor en el año 2017, pues ya está previsto que sea objeto de modificación. Es verdad que ha transcurrido muy poco tiempo, dirán ustedes, ¿cómo en 5 años se tiene que modificar la ley de patentes? Bueno, pues porque el legislador español, a la vista de las últimas tendencias en derecho europeo, ha estimado oportuno abordar la modificación de esta ley y en este sentido pues vamos a tener ocasión de comprobar cómo por una parte pues hay diversas modificaciones, digamos, puramente formales, pero también importantes modificaciones de fondo en la ley de patentes. Modificaciones, sin duda alguna, que son sustanciales y que nos van a afectar en el futuro. No voy yo a introducir más o a incidir más en estas modificaciones, las iremos viendo con detalle por parte de doña Raquel San Pedro, pero sí quizá destacar que hay algunos aspectos de gran relevancia. Por ejemplo, la exclusión de patentabilidad de productos. Pensemos en vegetales, pensemos en animales, partes de vegetales o animales que se obtengan por medio de procedimientos esencialmente biológicos. Veremos también la concesión, las modificaciones que hay en concesión de materia de patentes y las que se pueden realizar con respecto a las reivindicaciones de la patente, también con respecto a la descripción y en su caso los dibujos. Y luego hay otros problemas también interesantes cuando una patente, por ejemplo, está incorporada a una masa de una empresa que está en concurso de acreedores. Y otro tema que parece un tema baladí, pero que tiene, a mi modo de ver, una gran trascendencia, y sobre todo en una época como la actual, que por desgracia estamos viviendo una guerra en Europa, de Ucrania, y me refiero concretamente a las patentes que afectan a la defensa nacional. En esta futura reforma también se contempla la modificación de este importante tipo de patentes y que, bueno, pues al menos haremos quizá alguna alusión a las mismas. Pero como digo, la protagonista de la jornada va a ser doña Raquel San Pedro Calle, que reúne todos los requisitos para hablarnos de esta futura modificación de la ley de patentes, porque es la jefa de la asesoría jurídica de patente europea y del PCT de la Oficina Europea, de la Oficina, perdón, Española de Patentes y Marcas, de tal manera que tiene conocimientos más que sobrados, no solo del derecho vigente, sino también del derecho que tendremos en el futuro, concretamente de esta reforma de la ley. Pues sin más preámbulos, agradecerle, por supuesto, a doña Raquel San Pedro su intervención esta tarde en esta webinar de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid y le cedo ya la palabra a doña Raquel. Raquel, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Se escucha bien, ¿no? Alto y claro, que dicen en términos aeronáuticos. Vale, gracias. Bueno, pues para mí nada, es un honor y un placer estar aquí y bueno, siento no poder estar ahí presencialmente, pero por cuestiones médicas no he podido, así de último momento, ya lo siento. Bueno, pues ya sin más preámbulos voy a compartir la presentación. A ver. ¿Se ve? ¿Se ve la presentación? A ver, es que ahora yo no veo. A ver, un segundín. A ver, un segundín. Ahora ya. No, que no había dado. Sí, que se me había olvidado darle un botoncito. Me faltaba un botoncito por dar. Ahora ya. Así es. Ya está.
Bueno, es una presentación breve, pero me voy a centrar en algunos, bueno, breve pero al mismo tiempo intensa, ¿no? Y me voy a extender más en aquellos aspectos que son más importantes o sustantivos. Como bien ha dicho el profesor Lema, se modifica la ley a pesar de que efectivamente, bueno, es de 2015, aunque entró en vigor en el 2017. Pero como efectivamente ha comentado, está habiendo muchos movimientos a nivel internacional en tema de patentes que sería adecuado ir adecuándolas. Bueno, yo las modificaciones las he, bueno, esto es una cuestión mía, ¿no? Yo las he encuadrado en estos aspectos. Un poco eso, adecuación a la evolución normativa comparada, una serie de correcciones terminológicas o erratas que en su momento intentamos publicar en el BOE, pero nos dijeron que era algo más que meras erratas y entonces, bueno, pues aprovechamos ahora para incluirlas. Algunas modificaciones relativas a plazos, pues para que queden más claros o sean más amplios para los solicitantes, y ya aquí sí, modificaciones sustantivas que vamos a ir viendo. Y bueno, una cuestión también, una última cuestión en materia de tasas, que bueno, esa simplemente la dejo en la presentación para que ustedes las vean, pero vamos, que no me voy a detener en ellas. En cuanto a la evolución normativa, como comentaba el profesor Lema, efectivamente vamos a prever, a modificar en el artículo 5 de la ley todo el debate judicial, bueno, no sé decirlo judicial porque es en las cámaras de recursos de la EPO y bueno, no se entiende realmente como un tribunal, pero bueno, para facilitar las decisiones de la Alta Cámara de Recursos, en las cuales se debatía si los productos obtenidos de procedimientos esencialmente biológicos podían ser o no patentables. Hubo una serie de decisiones en un sentido, otras en otro, y finalmente se planteó una cuestión ante la Alta Cámara de Recursos por el propio presidente de la EPO y finalmente se consideró que, bueno, aparte que había habido una modificación de la regla 28 del Convenio de Patente Europea, se decía que efectivamente esa modificación de la regla en la que se preveía expresamente la no patentabilidad de partes o enteros, animales o plantas obtenidos exclusivamente de procedimientos esencialmente biológicos, pues eso, tampoco eran patentables. En este sentido, en el momento en el que haya una parte técnica, esa parte o ese completo animal o planta ya sí sería patentable. Luego también tenemos un apartado en el artículo 5, el punto 6, que establece que si una secuencia de, bueno, un ADN, ¿no? Una secuencia de ADN no se indica en la solicitud de patente cuál es su función técnica, no será patentable. Esto, como no viene expresamente previsto en el Convenio de Patente Europea, pues lo vamos a eliminar pues, precisamente a efectos de adecuarnos con el Convenio de Patente Europea. Otra cuestión que también vamos a eliminar, también a la vista del Convenio de Patente Europea y también del PCT, del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, es que bueno, actualmente en la ley se parece que las secuencias biológicas forman parte de los dibujos, cuando no es así. Las secuencias biológicas forman parte de la descripción y por eso vamos a modificar una serie de artículos en los cuales las secuencias biológicas se citan junto con los dibujos, ¿no? Para que quede claro que las secuencias biológicas no son parte de los dibujos. Y luego ya reglamentariamente explicaremos cómo deben aportarse esas secuencias biológicas. Bueno, también hay que tener en cuenta que recientemente se ha modificado en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual una norma estándar, que es la estándar 26, en la cual se dice cómo presentar electrónicamente estas secuencias biológicas en un formato, creo que es XML, que entrará en vigor este próximo junio. No sé si es el 1 de junio o el 1 de julio, bueno, en breve. Luego, otro aspecto que vamos a modificar es el artículo 159 de la ley.
Como sabrán, existen algunos supuestos en el Convenio de Patente Europea, en el 135 y 136, que prevé la posibilidad de que una solicitud de patente europea pueda transformarse en una solicitud de patente nacional o en una solicitud nacional de modelo de utilidad, en los casos que así se prevea en la legislación nacional. En nuestra legislación nacional, respecto de los modelos de utilidad, hemos dicho que se puede transformar una solicitud de patente europea en modelo de utilidad cuando ha sido denegada, considerada retirada o retirada. Sin embargo, en el artículo 136 del Convenio de Patente Europea existe un cuarto supuesto, que es la revocación. Cuando la patente europea ha sido revocada, también podría transformarse en modelo de utilidad, y así lo vamos a incorporar en este artículo 159 de nuestra ley. Bueno, estas son cuestiones más bien estéticas o de aclaraciones. Simplemente me voy a fijar en los artículos 36 y 39 porque han surgido dudas en la práctica. Porque aquí, por ejemplo, nos alejamos un poco del procedimiento establecido en la Oficina Europea de Patentes, y hay algunos agentes de patentes que son tanto nacionales como europeos, y pensando que nuestro procedimiento es exactamente el mismo que ante la Oficina Europea, ha habido algún problema en cuanto a posibles denegaciones, ¿no?, de la solicitud. Pues es para dejar claro que si la opinión escrita que se adjunta al informe sobre el estado de la técnica hubiera alguna objeción, es obligatorio contestarlo, porque si no es una denegación directa. No hay que esperar a que la oficina, nosotros, le recordemos cuando pida el examen sustantivo si quiere hacer alegaciones a esas objeciones incluidas en la opinión escrita, como se hace en la Oficina Europea, sino que lo tienen que hacer ellos cuando pidan el examen sustantivo, porque si no, directamente será una denegación. A ver, que veo que hay alguien en el chat. Bueno, sí, las presentaciones yo la pasaré, la tiene el profesor Lema y la podrá pasar sin ningún problema, sí. A ver, voy a dejar aquí el chat a un lado para tenerlo abierto y así irlo viendo. Vale. Pues esto simplemente es una aclaración, ¿no? Pues porque hemos tenido algún supuesto en el que hemos tenido que denegar la patente porque al pedir el examen sustantivo no ha hecho alegaciones a esas objeciones. A ver, un segundo. Ahora. Vale, otras cuestiones así menores es, por ejemplo, el artículo 48 no tenía una redacción muy clara y unas veces hablaba de solicitudes, otras de patentes ya concedidas, unas veces de solicitantes, otros de titulares, unas veces que sí se modifican la descripción y otras solo las reivindicaciones, un poco para aclarar en qué supuestos y cómo y qué se puede modificar, se modifica el artículo 48. Luego, en cuanto al artículo 53, que es el relativo a la solicitud de restablecimiento de derechos, había una pequeña diferencia con lo establecido en el PLT, que es el Tratado de Derecho de Patentes, del que somos parte desde el año 2003, y era que no estaba exactamente bien trasladado el plazo para poder interponer o presentar una solicitud de restablecimiento de derechos respecto del derecho de prioridad. Y bueno, simplemente lo hemos aclarado en este artículo 53. Bueno, por otro lado, una cuestión menor es que el título o la denominación del capítulo 2 del título sexto, ahora no recuerdo, hemos cambiado de licencias y transferencias, hemos cambiado el título para alinearlo con lo que tal como está dispuesto en la ley de marcas y en la ley de diseños. Luego, en el artículo 94, que es relativo a las licencias obligatorias como remedio a prácticas anticompetitivas, hay dos supuestos, ¿no? Un supuesto en el que el tribunal o autoridad que declara una práctica anticompetitiva establece expresamente el régimen de licencias obligatorias respecto de una patente. Y otras veces no impone expresamente ese régimen de licencias obligatorias, y pareciera como que nosotros como oficina pudiéramos imponer ese régimen de licencias obligatorias. Entonces era un poco aclarar que nosotros como oficina no vamos a declarar el régimen de licencias obligatorias, sino que será
el juez o la autoridad competente que ha declarado la prácticamente competitiva la que determinará si procede o no que se imponga el régimen de licencias obligatorias y luego un poco también aclarar el procedimiento para la concesión de tales licencias. Bueno, el artículo 183 es, bueno, el resto de artículos es menor. Lo único sí, por ejemplo, a ver, en la disposición adicional 10ª vamos a incluir que las universidades públicas españolas que se pueden beneficiar de una bonificación del 50% de todas las tasas, también se puedan bonificar los centros públicos de investigación y otros centros autonómicos también que están regulados en una ley. Vale, que me suena. Vale. Aquí estos aspectos que he recalcado en rojo es porque al final, acabamos de, en noviembre la propuesta de anteproyecto se publicó en nuestra página web y hemos recibido observaciones al respecto. Entonces, estas cuestiones del artículo 26 es que probablemente finalmente los quitemos. Por ejemplo, se establecía que, se recordaba tanto en el artículo 26 como en el 39 y 40 que se puede pedir una solicitud divisional y esto daba un poco luego a error porque parecía como que hubiera contradicción interna entre los distintos artículos. Entonces, al final lo vamos a dejar como está y si quisiéramos ampliar los plazos, pues lo pasaríamos al reglamento, el plazo para, pues tanto para poder cambiar de modalidad como para dividir la solicitud de patente. En cuanto al artículo 50 de la Ley de Patentes, actualmente solo se prevé la suspensión del procedimiento cuando hay una comunicación de defectos, pero, por ejemplo, en la ley de marcas o en la ley de diseño se prevén otras causas de suspensión, como por ejemplo que haya una cuestión judicial al efecto o, por ejemplo, que las partes quieran llegar a un acuerdo o cualquier otra cuestión. Y entonces, cuando a nosotros nos pedían la suspensión del procedimiento, no lo podíamos hacer porque nuestra ley no lo preveía expresamente. Entonces, lo hemos incluido por fin ya en este artículo 50. Pues el artículo 51, un poco lo que comentaba antes, ¿no? El plazo para solicitar el cambio de modalidad lo vamos a llevar al reglamento. Y otra cuestión de plazos es el previsto en el artículo 119. Actualmente está previsto que para contestar a la demanda el plazo es de 2 meses. Pero claro, ¿cuál era el problema? Sobre todo el problema se detectó con la suspensión de plazos durante la pandemia. Ese Real Decreto en el que estableció la suspensión de plazos tanto en vía administrativa como en judicial. Entonces, claro, como era una cuestión de 2 meses, cabía la duda de cómo reanudar el cómputo de este plazo. Porque si, por ejemplo, había quedado suspendido en el momento de 1 mes y 3 días, cómo se computaban el resto del plazo, ¿no? El resto de los días. Entonces, de hecho, los jueces nos pidieron que lo cambiáramos los meses a días, de manera que si hay una suspensión del plazo, pues es mucho más fácil luego saber cuántos días quedan por reanudar. En un principio habíamos establecido el plazo de 60 días porque considerábamos pues, que sería el equivalente a 2 meses, pero claro, en las observaciones nos comentaron que claro, 60 días normalmente en sede judicial se habla de días hábiles, no naturales. Entonces, que mejor que lo cambiáramos a 45 días hábiles y así, pues lo hemos modificado, hemos aceptado esa modificación y probablemente vaya en ese sentido. Y luego otro aspecto en materia de plazos que nos está dando problemas es la prórroga, el plazo de 2 meses para presentar oposiciones a una solicitud de modelo de utilidad. Este plazo de 2 meses se puede prorrogar para ampliar alegaciones, ¿no? O aportar una prueba que no has podido aportar en su momento. Pero estamos viendo que no se está utilizando correctamente y que tampoco queda muy claro en qué casos realmente cabe la prórroga. Entonces, pues las condiciones exactas en las cuales se puede pedir esta prórroga las queremos determinar en el reglamento y así hemos pedido, ¿no? La delegación en el reglamento.
Y ya, bueno, aquí otras cuestiones más sustantivas, como comentaba el profesor Lema, es que, bueno, ahora la posibilidad de dividir una solicitud es a la misma modalidad, ¿no? Si nosotros estamos tramitando una solicitud de patente y el solicitante quiere dividirla, pues por ejemplo porque hay falta de unidad de invención o es una solicitud muy compleja, solo la podía dividir en otra solicitud de patente, o lo mismo en caso de modelo de utilidad. Si era una falta de unidad de invención en un modelo de utilidad, solo se podía dividir en otra solicitud de modelo de utilidad. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Que en la práctica había había ocasiones en las que, por ejemplo, el solicitante quería dividir la solicitud, por ejemplo, si se estaba tramitando una patente, quería dividir la solicitud en un modelo de utilidad. ¿Y qué tenía que hacer? Pues primero solicitar la división de la solicitud y luego esa divisional pedir cambio de modalidad. Pues entonces, para ahorrarnos ese paso, hemos previsto que directamente se pueda dividir la solicitud en otra modalidad diferente. Luego, un supuesto que hemos incluido en el artículo 47 bis, se refiere a los certificados complementarios de protección. Según el reglamento de certificados complementarios de protección, se establece que unas causas de nulidad, ¿no? Por ejemplo, entre ellas, si se ha revocado o declarado nula la patente de la cual es base ese certificado complementario de protección. Y dice este reglamento de la Unión Europea que el que es competente para declarar la nulidad de los certificados complementarios es el mismo que sea competente para declarar la nulidad de la patente de base. A nosotros en la oficina en muchas ocasiones se nos daba la situación en la que la patente de base era una patente europea y posteriormente esta patente europea era revocada ante la Oficina Europea de Patentes tras un procedimiento de oposición o, por ejemplo, incluso una apelación, un recurso ante las cámaras de recursos. Y nos pedían los solicitantes o los titulares de los certificados que declaráramos también la nulidad de la patente. Entonces nosotros nos negábamos porque considerábamos que no éramos competentes, que quien tenía que declarar la nulidad, al igual que la patente de base, tenían que ser los tribunales. Pues esta decisión fue llevada ante los tribunales y el tribunal decidió que no, que nosotros, como era una cuestión, casi que matemática, si se revoca la patente de base, pues automáticamente es nulo el CCP, pues que nosotros como oficina lo podíamos hacer. Y bueno, pues para tener una base legal lo hemos incluido en la ley de patentes. Luego hemos incluido una serie de artículos en los que prevemos las patentes provisionales, al igual que existen, por ejemplo, en Francia y Portugal, con la posibilidad de presentar rápidamente una solicitud de patente y en el plazo, sin que sea tramitada, y en el plazo de 12 meses tenga el solicitante la posibilidad de, pues, más o menos ir mejorando la solicitud sin ampliarla. Y ya si decide continuar la tramitación, pues tiene 12 meses para pensárselo. La fecha de presentación de la patente provisional se mantendría como tal, no se perdería esa prioridad, dijéramos. Y bueno, como comentaba también el profesor Lema, hemos incluido aspectos en el artículo, bueno, no solo en el artículo 109, sino también en otras cuestiones, que no se caduque la patente, no solo en el caso de que haya un embargo anotado, sino también, bueno, habíamos puesto un procedimiento de concurso o insolvencia y al final, bueno, pues hemos dejado en principio solo concurso. A este respecto también hay que decir que dentro de la oficina hemos tenido nuestros debates porque no solo se va a modificar la ley de patentes, también se va a modificar la ley del diseño y la ley de marcas. Entonces, desde algunos departamentos no eran proclives a incluir los procedimientos de concurso como causa de no caducidad de una patente o de una marca o de un diseño. Pero bueno, ahí están los debates. Y por otro lado, también lo que comentaba el profesor Lema, un aspecto que también vamos a modificar son las que comúnmente se llaman patentes secretas. A este respecto, la verdad, he de decir, lo he puesto en rojo porque está el asunto en manos del Ministerio, de Presidencia, que es el que es ahora competente en materia de seguridad nacional.
porque como ellos están ahora también tramitando la modificación de ley de secretos oficiales, lo quieren ellos llevar de cerca. Entonces, por el momento no tenemos ninguna redacción oficial de estos artículos, ¿vale? Entonces, todavía no sabemos muy bien cómo van a quedar estos artículos. Otras modificaciones, bueno, esto también la verdad, lo del artículo 120 bis fue una petición también por parte de los jueces. Nosotros en la oficina mantenemos todos los años una reunión con jueces elegidos por el Consejo General del Poder Judicial. Sí, entre una de las cosas que nos han pedido es precisamente ellos tener la posibilidad de suspender el procedimiento judicial, porque la ley de enjuiciamiento civil no lo prevé expresamente. Entonces, cuando haya pendiente un procedimiento administrativo, pues ya sea ante la OEPM o ante la propia Oficina Europea de Patentes, pues por ejemplo, porque hay un recurso pendiente de resolver o una oposición, si ven que está próxima la resolución de ese procedimiento ante la Oficina Europea o la española, pues suspender el procedimiento judicial a la vista de cuál es esa resolución, porque si, por ejemplo, en la EPO finalmente revocan la patente europea, pues ya no tiene razón de ser el procedimiento judicial nacional. Y sobre todo, pues para no tener resoluciones incoherentes. De hecho, no hace mucho me llegó para cumplimentar una sentencia en la cual se declaraba la nulidad de una patente europea, porque bueno, así se había decidido en el procedimiento de oposición también de la Oficina Europea, pero esa resolución de revocación tras el procedimiento de oposición estaba en recurso ante las cámaras de recursos de la EPO y ya estaba en fase de recurso en la EPO mientras el juez estaba decidiendo, y finalmente en la Oficina Europea mantenía la concesión de la patente europea, cuando aquí ya habíamos declarado la nulidad de la patente europea. Y es eso, para intentar evitar esas incongruencias, pues es que el juez nacional tenga la posibilidad de suspender el procedimiento judicial. Otras cuestiones que han tenido mucho debate y también crítica es la modificación del artículo 137 en cuanto a la ampliación del objeto del modelo de utilidad a sustancias y composiciones farmacéuticas. Actualmente se establece que no pueden ser objeto de protección mediante modelo de utilidad ni las sustancias ni las composiciones farmacéuticas. Bien, es verdad que hemos tenido problemas en la aplicación de este artículo porque hay supuestos así un poco en el límite de qué son sustancias químicas puras y duras y otras que tengan una finalidad farmacéutica. Entonces, bueno, por el momento, aunque ha sido muy criticado, se va a mantener esta modificación. Otro aspecto es la posibilidad la exigencia de resúmenes a los modelos de utilidad, al igual que se exige a las patentes. Y luego una novedad que se ha incluido es lo que nosotros nos hemos aquí, hay que decirlo, nos hemos inventado el nombre. Lo hemos llamado modelos de utilidad derivados porque se llaman, son como en Alemania los llaman los branch-off y pues más o menos los hemos traducido a modelos de utilidad derivados. ¿Qué es esto del branch-off? Pues cuando hay una solicitud de patente tramitándose y que puede tener problemas en la concesión, pues porque tiene una tramitación muy compleja, el solicitante pueda pedir un modelo de utilidad sobre el mismo objeto durante toda la tramitación de la patente e incluso durante el procedimiento de oposición y hasta 10 años desde la fecha de presentación para poder pedir este modelo de utilidad. De manera que mientras se dirimen las cuestiones más complejas en materia de patentes, pues el titular pueda disponer de un derecho que hacer valer, por ejemplo, frente a terceros. El límite de 10 años es porque este modelo de utilidad derivado mantendrá la fecha de presentación de la patente de la que derive y como los modelos de utilidad tienen 10 años de duración, pues evidentemente es el límite para poderlos pedir.
Y bueno, pues otra cuestión que nos ha dado también bastantes quebraderos de cabeza a la hora de su implementación es los informes sobre el estado de la técnica en los modelos de utilidad. Y bueno, pues queremos un poco regular con más detalle cuándo, cómo, quién puede pedir ese informe sobre el estado de la técnica, cuál será el objeto, si tendrá opinión escrita o no, porque tampoco lo dicen. Bueno, sí, se remite al artículo 36 y bueno, un poco dejarlo bien claro como la regulación de estos informes. Bueno, pues aquí simplemente me voy a, por no extenderlo más, me voy a detener pues en el artículo 176, que bueno, a nivel internacional, como estábamos comentando, se están moviendo muchas cosas y, por ejemplo, nosotros desde la Oficina Española estamos siendo muy activos en estos temas internacionales y de hecho hemos participado en un grupo de trabajo liderado por Suiza y en el que participaban pues Canadá, Australia, Japón, no sé si también al final Estados Unidos y Francia como oyente, sobre el privilegio de confidencialidad agente-cliente. A nivel internacional ha habido muchos problemas, sobre todo cuando había litigios en Estados Unidos, porque, por ejemplo, nosotros aquí en España no hay ningún problema cuando en relación con la confidencialidad entre abogados y clientes. Sin embargo, en algunas legislaciones no quedaba muy claro cuando es un agente de la propiedad industrial si todas las comunicaciones que ha tenido con su cliente estaban o no sujetas a este privilegio de confidencialidad y entonces en caso de litigio en materia de una patente, en Estados Unidos el juez o la otra parte podía obligar a desvelar, a revelar todas esas comunicaciones que podían haber mantenido el agente con su cliente. Entonces, bueno, pues hemos querido, aunque es verdad que en el artículo 176 ya incluimos esta confidencialidad entre el agente y cliente, lo hemos querido dejar bien anclado de manera que no hubiera problemas al respecto. Y un aspecto muy importante que también con este quería terminar es que se está actualmente tramitando ante el Congreso de los Diputados la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y a instancia de la Oficina Española de Patentes y Marcas se va a modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial en el sentido de que las resoluciones dictadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas podrán ser revisadas no ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sino ante la jurisdicción civil y en particular ante las audiencias provinciales que tengan secciones especializadas en materia de lo mercantil. Está previsto que el procedimiento a seguir sea el procedimiento verbal, a diferencia de, por ejemplo, los procedimientos en materia de infracción o de nulidad directa o reconvencional, que son el procedimiento ordinario. Una vez se aprueben estas modificaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial, incluiremos modificaciones acordes en nuestras leyes nacionales. Para pues, allí donde pone que nuestras decisiones se revisarán ante lo contencioso administrativo, pues se ponga ante la jurisdicción civil. Y bueno, pues esto sería todo por mi parte, espero no haberme extendido demasiado. Esta es mi dirección de correo electrónico para cualquiera que quiera mandarme un mensaje o alguna duda, pues ahí estoy disponible. ¿Dejo la presentación o ya la quito? Como quiere, Raquel. Vale, bueno, por el momento la quito y si alguien tiene una duda, pues la volvemos a poner. Muy bien. Bueno, pues una vez que doña Raquel ha cumplido escrupulosamente con los 40 minutos que le habíamos asignado, vamos a abrir ya el coloquio para que ustedes puedan efectuar las correspondientes preguntas, las observaciones que estimen oportuno. Aprovechando, por si a alguno le interesa, a alguno de los que nos está siguiendo en este webinar, decir que, en efecto, los artículos 111 a 114, 115, que van a ser objeto de modificación,
son lo que antes se llamaban, bueno, lo que podemos hablar de patentes que afectan a la defensa nacional. Como se ha dicho, bueno, pues todavía no tienen una redacción definitiva, pero si alguien tiene interés en conocer este tipo de patentes, mañana a las 12:30 tendrá lugar el acto de defensa de una tesis doctoral que yo he tenido la oportunidad de dirigir, que se versa justamente sobre las patentes que afectan a la defensa nacional. En este caso, pues el doctorando es un alto militar, muy cualificado, además de militar, lógicamente, licenciado en Derecho, que aspira al doctorado, y la tesis pues se celebrará o se defenderá en el Instituto Gutiérrez Mellado, que, si mi memoria no me falla, está situado en la calle Princesa, no sé si es el número 25 o 35, pero es fácil de identificar, repito, por si alguien tiene interés en conocer algo más sobre estas patentes, que a mi modo de ver, y por desgracia, estamos viviendo al lado, en fin, unos miles de kilómetros, una guerra, pues invenciones, no solo de armas ofensivas, sino también de armas defensivas, para protegerse frente a agresiones bélicas, van a tener cada vez más importancia, y de ahí esta reforma en la regulación de las antiguamente denominadas patentes secretas. Yo prefiero hablar de patentes que afectan la defensa nacional, y que además incluso ya el título, por ejemplo, el artículo 112 iba a ser objeto de reforma, pues adecuándolo a la realidad actual. Se iba a hablar no de sujeción al régimen de secreto, sino sujeción al régimen de información clasificada. Aquí, claro, intervienen varios ministerios, como bien ha dicho doña Raquel, el Ministerio de Presidencia, lógicamente tendrá que intervenir el Ministerio de Defensa, la Oficina Española de Patentes y Marcas, es decir, Ministerio de Industria, etcétera, etcétera. Pero no quiero yo ahora quitarle protagonismo a los que nos están escuchando, y por eso ya les cedo la palabra para que a través del chat nos puedan ir formulando las preguntas, puedan ir exponiendo sus matizaciones, sus observaciones a esta exposición tan clara y tan resumida que nos ha hecho doña Raquel San Pedro Calle, que en mi terminología universitaria, pues solo estas modificaciones de la ley de patentes podrían dar lugar o son materia suficiente para la elaboración de una tesis doctoral. Pues sin más, le voy a ceder a todos ustedes. Pues ya tengo el trabajo hecho, entonces. Les voy a ceder a todos ustedes la palabra para que aprovechen la oportunidad de tener a una persona tan experta como Raquel, que lleva la asesoría jurídica en la Oficina Española de Patentes y Marcas de estos temas que nos interesan, para que ustedes puedan, como digo, formular esas cuestiones, plantear esas cuestiones, esas preguntas, o bien observaciones o consideraciones que les haya suscitado la exposición efectuada por parte de la misma. Bueno, mientras se anima a la gente a preguntar, también comentar que por el momento, bueno, estamos en una fase muy iniciaria del proceso. Todavía queda mucha tramitación por delante, con lo cual, bueno, hay muchas cosas que todavía pueden variar. De hecho, bueno, no lo he metido aquí porque no es la propuesta que nosotros publicamos, pero desde el departamento hemos ido incluyendo algún articulito más. Pero bueno, eso ya veremos, como no sabemos si va a acabar saliendo o no, pues por el momento no lo he contado. Y luego también hay otras cuestiones, como comentabas, Carlos, que efectivamente ha habido movimientos a nivel internacional, pero esas modificaciones las vamos a incluir en el reglamento. Ya tenemos pensado qué artículos del reglamento podrían tenerse que cambiar, no solo por las modificaciones de la ley, sino también por otras cuestiones que se han ido adoptando, recomendando, pues por ejemplo en el seno de la Oficina Europea de Patentes. Excelente esa noticia, Raquel, que nos dará lugar para poder hablar de esas reformas en el futuro del reglamento, bien en el curso de patentes que está en marcha por parte de la Escuela, como ustedes saben, de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense, amén de también una jornada especial de webinar. Aquí en la sala, pues que tenemos a dos asistentes presenciales, porque este webinar era presencial y también telemático, nos formulan una pregunta que con mucho gusto pues voy a comentar o a expresarla en voz alta para que Raquel la pueda conocer. Adelante. Nos van a
a Vale, entregar micrófono para que te hay pueda una escuchar. pregunta en el chat que ahora también respondo después, sí. ¿Se me oye? Sí. Sí, sí. Mi duda era sobre la próxima modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, si tendría alguna razón de ser el cambio de jurisdicción, si es por tema de plazos o porque incluso los jueces del orden civil tendrían más conocimiento sobre la materia. Sí, un poco va por esa línea. Siempre, bueno, desde desde que se modificó la ley de patentes, hemos sido un sistema casi hiperespecializado en materia de propiedad industrial y entonces parecía como que no era muy coherente que luego nuestras resoluciones, que en el fondo veían cuestiones sustantivas, ¿no?, tanto en patentes como en marcas como en diseños, fueran a lo contencioso administrativo, que no son especializados. De hecho, en muchas ocasiones tenemos que ayudar a la abogacía del Estado a preparar los escritos y de hecho últimamente tenemos más éxito. Y bueno, va un poco por esa línea. Entonces, de hecho, la idea es eso, ir a las audiencias provinciales con sección especializada en propiedad industrial, con lo cual a día de hoy son en Barcelona, la sección 5, si no recuerdo mal, la 28 de Madrid y la de Alicante, que es la que también es de marca y diseños comunitarios. Y va eso, un poco por esa línea, que como las cuestiones que se ven son de fondo, lo vean los especializados. ¿Vale? Yo complemento la pregunta de, ¿cómo te llamas? De Carla. Coincidimos en el nombre. Y complemento, si me permite, Raquel, la pregunta sí. de Carla. Algunas otras audiencias provinciales, y estoy pensando, por ejemplo, ya en juzgados mercantil que tenían competencia en materia de patentes, por ejemplo, en La Coruña, sí. Además de Barcelona, sí, el Granada, País Vasco, Las Palmas de Gran Canaria, sí. si estas secciones de las audiencias provinciales han mostrado su deseo de también tener competencias. Bueno, Porque nosotros hemos hablado con el Ministerio de Justicia, básicamente, pero claro, porque nos decían, es que van a ser muy pocas las secciones que van a poder ver. Entonces, se ha incluido en uno de los artículos la posibilidad de que el Consejo General del Poder Judicial pueda nombrar más secciones especializadas y creo... esto ya no lo recuerdo bien porque es que ha habido tantas redacciones y tantas versiones. Claro, a día de hoy una de las limitaciones es que para poder nombrar una sección especializada de lo mercantil en una audiencia provincial tiene que tener al menos 5 secciones, esa audiencia provincial. Entonces, claro, por ejemplo, en el caso de La Coruña o en Granada o incluso creo que en el País Vasco no lo podrían hacer porque no tienen 5. Entonces, creo que bueno, por lo menos nuestra idea era intentar quitar esa limitación para que pueda haber más secciones, que el Consejo General del Poder Judicial pueda nombrar más secciones especializadas. Muchas gracias. Y bueno, Raquel, tenemos aquí también, que me imagino que estará en tu ordenador, una pregunta que nos formula doña Ángela, que quisiera ella saber si el estado de la técnica al que hay que tomar en consideración o tener en cuenta para determinar la novedad de los modelos de utilidad sigue siendo, te pregunta, un estado de la técnica en el ámbito nacional. No, bueno, eso ya está modificado en la actual ley de patentes, la que está ya en vigor, ya está previsto que es a nivel internacional, y eso se va a mantener. O sea que en la actual ley ya está prevista que sea a nivel internacional. Muy bien, Raquel, por esa contestación. En efecto, ya alguna vez que hemos tenido que acudir a tribunales de justicia, Ángela, pues desde que entró en vigor la ley de 2015, la ley de patentes de 2015, en el año 17, a modelos de utilidad se le exige la novedad internacional igual que a patentes. Claro, veníamos arrastrando desde hacía mucho tiempo esa peculiaridad de que la novedad para los modelos de utilidad fuese solo nacional, pero se demostró en la práctica que no tenía mucho sentido pues permitir un registro de una invención que podía ser conocida o divulgada, vamos a hablar con propiedad, en un país europeo o en un país asiático, en un país americano, y que por no haber sido divulgada en España se le otorgase protección cuando podía no haber realmente, digamos, una verdadera invención por el autor de la misma. Y desviando...
Sí, perdón, desviando... No, bueno, simplemente una matización porque por el comentario que ha vuelto a Sí. hacer Ángela, claro, para aquellos modelos de utilidad concedidos por la ley 1186, efectivamente ellos siguen estando prevista la novedad nacional y así los jueces lo tendrán que aplicar. De hecho, hoy, por ejemplo, me ha venido una sentencia en ese sentido y aplica la novedad nacional. Hay que ver cuál es la ley aplicable a cada modelo de utilidad. De acuerdo con tu precisión. Las concedidas con arreglo, digamos, a la vieja ley, donde regía para el modelo de utilidad solo se le exigía novedad nacional, lógicamente esos modelos van a seguir disfrutando de esa novedad nacional. Para los modelos ya concedidos con arreglo a la nueva ley de 2015, pues la novedad será una novedad internacional. Nos siguen preguntando, amiga Raquel, desviando un poco al plano europeo, tu opinión sobre la aplicación provisional de la patente unitaria europea y sus efectos a España tras no haber sido ratificada. Ay, bueno. Uy. Perdón, que llega mi hijo por ahí. No sé si voy a poder hablar de esto. Bueno, a día de hoy España efectivamente no forma parte de esta de la patente unitaria ni Enhanced Cooperation, me salía solo en inglés, perdón, la cooperación reforzada. Sé que estamos recibiendo muchas presiones, no solo por la Unión Europea, sino también por parte de la Oficina Europea de Patentes. Pero vamos, a día de hoy, que yo sepa, por el momento seguiremos fuera del sistema. Ahora bien, una de las cosas que se dice es que nuestros solicitantes no se van a poder beneficiar de la patente unitaria y esa es una gran mentira. Nuestros solicitantes, cuando tengan una patente europea, podrán pedir los efectos de la patente unitaria en aquellos estados en donde esté en vigor o en donde, la patente unitaria, no aquí en España, efectivamente, pero ninguno lo podrá hacer. Y lo mismo que nos ocurre con nuestros solicitantes españoles, también podrán hacerlo los americanos, los japoneses o los chinos. Y de acuerdo, bueno, es decir, yo ya más allá... que salvando distancias, y como dirían los latinitas, mutatis mutandis, ¿qué va a suceder de momento con el inventor español? Pues que podrá solicitar también la patente europea con efecto unitario, como si fuese un americano, si le interesa. Lo que sucede es que esa patente no va a tener efectos en España. Tendría que tener además la solicitud de la patente española. A mí me ha llamado la atención. O la validación, validarla aquí en España como se está haciendo hasta ahora. Vamos, como hasta ahora se hacen las validaciones. Sí. Una simple observación mía que he contemplado en estos últimos 15 días en relación con la patente europea con efecto unitario, porque se dice que ya, bueno, va a comenzar, digamos, su andadura a finales de año, principios del 2023, y estoy observando por parte de muchos juristas, expertos en propiedad industrial, que ya empiezan a hablar de inconvenientes para un español, para España, de la patente europea con efecto unitario, cuando hasta ahora todo eran placémenes y, oiga, pues lo que queremos es que España, en efecto, en España podamos de esto solicitar y disponer, mejor dicho, de esta patente. Yo en su momento fui un poco chauvinista y lo recuerdo. Ahí está un artículo mío donde defendía el español y lo sigo defendiendo. Vamos a ver. Los 3 idiomas del inglés, francés y alemán obedecen al convenio de la patente europea del año 75. España no era miembro de la Unión Europea y eran los 3 idiomas del convenio, vamos a llamar, de la patente europea clásica, no de la unitaria. Y eso se ha trasladado a la patente europea con efecto unitario. Y yo digo, bueno, ¿por qué el inglés cuando el Reino Unido se ha ido fuera y no el idioma español? Sobre todo que España en su momento alegó, y me parece lógico, pues que somos ya casi 600 millones de hispanoparlantes, lo que significaría poder solicitar esas patentes en español, no solo para los españoles, sino para todos los países hispanoamericanos. Creo que sin duda alguna merecería al menos tomarse en consideración. Es verdad que la Unión Europea ha previsto pues, ayudas para las traducciones, etcétera, etcétera. Pero, insisto, resulta también un poco paradójico que podamos solicitar en español una marca de la Unión Europea, que podamos solicitar un modelo comunitario y en cambio no podemos solicitar en español
la patente europea con efecto unitario. En fin, perdónenme este desliz, bueno, desliz no, bueno. este afán de Sí. patriota español, hay que decirlo, reivindicando pues nuestro idioma. Claro, en el extranjero, y algunos colegas míos, no digo que sin razón dirán, hombre, no, hay que ya superar eso, el inglés ya es el idioma universal. Yo quizá también hago esto, me lo van a permitir la confesión, porque soy de la vieja época, soy del francés y del alemán, y aunque mal leo un correo electrónico en inglés, pues no hablo en inglés, y quizá bueno, es también un poco mi defensa, tómenselo en este sentido de mi desconocimiento del inglés, lo que un poco me impele a decir, oiga, pues menos inglés y más español. Bueno, Bien. yo solo un apunte. Durante toda, porque yo estuve ahí en todos los debates de la patente unitaria, hubo un momento en el que dijimos, bueno, pues si el problema son las traducciones, pues vamos al English only, así no hay problemas de traducciones. Y los alemanes dijeron, bueno, y nuestras empresas, oye, también tienen derecho a tener el alemán. Digo, ¿y nuestras empresas españolas no tienen derecho al español? Y claro, dices, a ver, lo que vale para unos parece que no vale para otros. Y a mí a veces esa... En fin. Entendido, Raquel. Nos quedan un par de preguntas más, Raquel. Nos dicen si la modificación tanto de la ley de patentes como marcas, como diseños, obedece también al Plan de Acción en Materia de Propiedad Intelectual de la Unión Europea que se publicó en noviembre de 2020 o, por el contrario, no guarda relación con el mismo. No realmente, no realmente. Lo que pasa que, por ejemplo, también, pues eso, yo la verdad desde que entró en vigor la ley de patentes, como nos toca aplicarla, pues vamos detectando algunas cuestiones un poco que no están bien elaboradas o bien redactadas. Yo me lo voy anotando todas estas cuestiones que van surgiendo en reuniones internacionales. Pues hemos visto la necesidad de hacer algunas modificaciones. Luego también, por ejemplo, en marcas todavía no habían acabado de regular las cuestiones de nulidad y caducidad administrativa. En la ley del diseño ya ahora era la más antigua, entonces había cosas que había que modificar, aunque también es verdad que dentro de la Unión Europea se está iniciando la directiva en materia de diseños y vimos ya la necesidad de modificar. De hecho, empezamos a trabajar ya pues casi durante la pandemia. No, sí, durante la pandemia. En el 2019, ¿no? A ver. No, sí, fue en febrero de 2020 yo ya tenía algunos articulitos redactados. O sea que no... no. Bien, pues nos queda ya, salvo otra cosa, que una última pregunta. Raquel, la persona que nos hablaba de los modelos de utilidad vuelve sobre el asunto y dice si los modelos de utilidad a los que se le aplica la anterior ley de patentes, la ley de 1986, él entiende que a efectos de nulidad sí que se aplicaría la nueva ley, atendiendo a la disposición transitoria segunda de la ley de 2015, la ley 24. Pero precisamente esa disposición transitoria a la segunda establece unas excepciones y son esos artículos. Sí, porque no tendría, coincido contigo, vamos, no tengo aquí voy a ver la ley del 2015, hablaba de la disposición transitoria segunda. Claro, sí, habla que se les aplicará el título 10, nulidad, revocación y caducidad, pero vamos, en cuestiones lo que son los requisitos para obtener los requisitos para obtener la protección se mantienen los mismos, no cambia, no se puede cambiar las cartas a mitad de partida. Entonces, y de hecho, bueno, en la disposición transitoria primera dice que los procedimientos iniciados con la ley anterior seguirán tramitándose y se le seguirá aplicando la legislación anterior, salvo algunas cuestiones específicas, ¿no? En cuanto al título 10 de nulidad, revocación y caducidad, yo entiendo que es más cuestiones procedimentales, no sustantivas. No. Porque, por ejemplo, si les aplicamos la revocación y limitación a los modelos y patentes concedidos con la anterior legislación. Sí, exacto. Es más, esta pregunta que nos hacía Lucía, es verdad que la disposición transitoria segunda es la que prevé
la aplicación de la nueva ley a los títulos anteriores. Pero fíjate que en el apartado tercero se dice, capítulo 3 del título 13, efectos de concesión, con excepción de las causas de nulidad a las que se refieren. El artículo 149.1a, que serán las previstas en el 153.1a de la ley de 20 de marzo de 1986 de patentes, y el artículo 149.1a de la ley de patentes, de la vieja ley de patentes, el 153.1a, lo que te habla de las causas de nulidad, y te dice cuando su objeto no sea susceptible de protección conforme al artículo 143, 45 y 46. Y ahí la novedad es solo la nacional. Con lo cual... Sí, pero no me había... Sabía yo que había la excepción, pero ahora mismo no me acordaba exactamente. Sí, efectivamente. Sí. Con lo cual, si tú hoy planteas la nulidad, Lucía, de un modelo concedido con arreglo a la vieja ley, no podrás invocar la novedad internacional. Todavía en materia de novedad se va a seguir rigiendo por la novedad española o novedad nacional. Sí, de hecho, como comentaba yo hoy precisamente, he recibido una de la Audiencia Provincial de Madrid de un modelo de utilidad del 2007, creo que era, y bueno, pues hablaba de novedad nacional. Bueno, pues si mi reloj no me falla, yo creo que son las 8 y 2 minutos o un minuto. Cumplimos con el plazo de la hora. Como ven, aquí Raquel nos ha hecho gala del viejo aforismo de Gracián: lo bueno si breve, 2 veces bueno, con lo cual la tenemos que felicitar. Tenemos que darte las gracias, Raquel, por tu brillante intervención, como he dicho, claridad, concisión. La gente ha formulado múltiples preguntas y observaciones a la misma, de modo que cuando tengamos algún tema más de patentes, pues estás emplazada, aunque bueno, si la memoria me falla, estás emplazada ya para impartir clases en el curso sobre Derecho Patentes, que como ustedes saben, y ahora pues aquí tendríamos que hacer como los de la televisión, para que nadie... publicidad. Para no aquí, poner publicidad, el curso de patentes que organiza la Escuela de Práctica Jurídica, pero yo aquí diría no es publicidad, estoy dando una simple información, lejos de mi ánimo, ni de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense, tratar de llevar a cabo una publicidad encubierta que esperamos pues celebrar, y para eso pues contamos con la posible presencia de muchos de los que ustedes nos han escuchado, porque el curso ya es un curso muy intenso, con multitud de lecciones, multitud de ponentes de la Oficina Española de Patentes, del mundo de los tribunales, del mundo de la abogacía, etcétera, etcétera, del mundo de las agencias de propiedad industrial, que permitirá pues adquirir unos conocimientos mínimos, pero suficientes como para poder ya, entre comillas, dominar lo que es el derecho de patentes. Pues nada, concluyo reiterándole mi agradecimiento a Raquel por su brillante intervención, mi agradecimiento a las personas que nos han seguido aquí presencialmente y las que nos han seguido a través de sus ordenadores. Y nada más, desearles pues que terminen felizmente el día, y que espero que podamos volver a vernos en estos temas de propiedad industrial y concretamente en estos temas de patentes. Buenas tardes a todos y, como dicen en mi tierra gallega, hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Raquel. Venga, hasta la luego. próxima.